Oye tú, que me estás escuchando con el auricular puesto para que el vecino chivato no se entere, o tú que estás allá en la soledad de un frío apartamento en Kentucky o en Madrid, poniendo estos vídeos para no olvidar de qué madera estás hecho ni de dónde vienes. Prepárate, Asere, porque hoy vamos a abrir una caja que la dictadura ha intentado enterrar bajo 1000 toneladas de cemento ideológico y de consignas aburridas. Vamos a hablar de la única guerra que Fidel Castro, con todos sus tanques, sus rusos y su aparato de terror, nunca pudo ganar, la guerra contra el choteo cubano. Y para entrarle a esta talla por la canal, tenemos que poner en el ring a los dos titanes más grandes que ha parido nuestra tierra, los dos hombres que fueron el gran secreto del humor cubano y que representaron la pesadilla de un sistema que quería gente seria, marchando en fila y callada. Vamos a hablar de Leopoldo Fernández, el eterno Tres Patines, y de Bernabé de Varona, el inolvidable Chaflán. Y sobre todo, caballero, vamos a desenterrar ese chiste, esa bola que recorrió la isla de punta a punta y que Fidel, con todo su G2 y sus cárceles de alta seguridad, nunca pudo meter tras las rejas porque el chiste no tiene pasaporte ni le tiene miedo al paredón. Mira tú qué clase de historia, Asere, porque para entender esto hay que situarse en esa Cuba de los años 60, cuando los barbudos bajaron del monte prometiendo una libertad que se convirtió en una soga al cuello. Lo primero que hicieron fue intentar quitarle la risa al pueblo, porque el que se ríe no tiene miedo, y el que no tiene miedo no se deja mandar como un carnero. Fidel Castro era un tipo sin pizca de sentido del humor, un ególatra que se creía un dios bajado del Olimpo, y tú sabes bien que a los dioses no se les puede hacer chistes porque la carcajada es el ácido que les corroe el pedestal. Por un lado teníamos a Leopoldo Fernández, Tres Patines, el genio absoluto de la radio y la televisión, el hombre que personificaba al cubano luchador, al pillo de buen corazón, al que siempre tiene un plan para saltarse la ley absurda y sobrevivir en la selva de asfalto. Por el otro, en las calles, en los teatros de barrio, estaba Chaflán, el charlot cubano, un hombre que no necesitaba un libreto complejo para decirte la verdad en la cara con una sola mueca de esa boca que parecía que se le iba a salir de la cara. El gran secreto, caballero, era que el humor cubano era el único espacio de libertad que quedaba cuando cerraron los periódicos y confiscaron las emisoras. La pregunta que siempre ha quedado en el aire, flotando como el humo de un habano en un solar de Centro Habana, es, ¿quién de los dos fue el golpe más duro para la dictadura? Tres Patines representaba la inteligencia picaresca. Su gran secreto era que, a través de sus casos en la tremenda corte, estaba educando al cubano sobre cómo sobrevivir a una autoridad arbitraria y ridícula. Por eso Fidel lo odiaba con saña. Porque cada vez que Tres Patines le daba una vuelta de tuerca a Rudecindo o se burlaba de la rigidez del juez, el cubano que estaba escuchando la radio en su cocina veía ahí una metáfora perfecta de cómo darle la vuelta al miliciano del CDR o al jefe de sector que te quería hacer la vida un yogurt. Pero hablemos de la leyenda, caballero, del chiste que marcó el destino de Leopoldo. Se dice que el verdadero pecado mortal de Tres Patines fue aquella presentación en el Teatro Blanquita, que después llamaron Karl Marx, donde sacó un cuadro de Fidel y, con esa cara de yo no fui que solo él sabía poner, dijo que a ese había que colgarlo. El teatro casi se viene abajo, Asere, la gente se reía con un miedo que les apretaba el pecho y les hacía sudar frío, porque todos sabían que en ese momento se estaba firmando una sentencia. Fidel no perdonaba la irreverencia porque la irreverencia es el principio de la desobediencia. Para el caballo, Tres Patines era un peligro nacional, un agente subversivo de la risa que hacía que el pueblo perdiera el decoro revolucionario. El resultado fue el exilio forzado, el intento de borrar sus archivos y la prohibición absoluta de mencionar su nombre en la televisión nacional, como si borrar al personaje fuera a borrar la chispa del cubano. Pero mientras Leopoldo se iba a triunfar a Miami y a México, demostrando que nuestra gracia no tiene fronteras, aquí se quedaba la figura de Chaflán, y ahí es donde la cosa se pone color de hormiga brava. Si Tres Patines era el humor rápido y de salón, Chaflán era el humor de la calle pura, el humor del solar donde se cocina el hambre y la esperanza. Chaflán decidió quedarse en Cuba, y eso, caballero, fue su tragedia y su gloria. Se cuenta que en una de sus actuaciones, cuando ya el hambre empezaba a apretar y las colas se volvían el deporte nacional, Chaflán hizo un chiste sobre los dentistas. Decía que en Cuba ya no hacían falta dentistas porque entre la libreta de abastecimiento y la falta de todo, el pueblo ya no tenía nada que masticar.
Pero el chiste que le costó la vida civil fue ese donde comparaba a los dirigentes con los animales de una granja que se estaba cayendo a pedazos, diciendo que el caballo era el único que corría y mandaba mientras los demás animales se morían mirando como el jefe se comía el pasto que le tocaba a todos. Fidel intentó encarcelar el chiste, a Sere, pero el chiste en Cuba es como el aire, se mete por debajo de la puerta y vuela por encima de los muros de la cabaña. Metieron a Leopoldo en el baúl del olvido oficial, y a Chaflán lo condenaron a la miseria más espantosa, al silencio absoluto, prohibiéndole actuar en cualquier lugar que tuviera un techo del Estado. Murió en el abandono, solo, pero con la dignidad de no haberle reído las gracias al tirano. Lo que Fidel nunca pudo controlar fue la bola, ese chiste que tú le contabas a tu primo en un susurro, y tu primo al vecino mientras jugaban dominó, y que terminaba llegando de la punta de Maicí al Cabo de San Antonio en menos de 24 horas. El humor se convirtió en el gran secreto de la resistencia cubana, en la forma en que el pueblo le decía al poder: tú tienes las armas, pero yo tengo la gracia y tú no me puedes alcanzar. Mientras el noticiero nacional te decía que la zafra era un éxito y que todo el mundo era feliz, el chiste de Tres Patines o la anécdota de Chaflán te recordaban que vivías en una dictadura de locos dirigida por un paranoico. La diferencia entre los dos titanes define nuestra identidad dividida. Tres Patines es el éxito del cubano que se va y demuestra que el comunismo no puede matar el ingenio. Chaflán es el dolor del cubano que se queda, el que tiene que callarse para no ir a Villa Marista, pero que sigue haciendo muecas de burla a espaldas del sargento de turno. Fidel Castro odiaba a los dos por igual porque ambos eran espejos donde se veía su propia ridiculez de caudillo antiguo. Un hombre que se cree un mesías no puede soportar que un tipo con una gorra de lado y unos pantalones a cuadros lo ponga en ridículo delante de millones de personas que prefieren una frase de la tremenda corte antes que un discurso de clausura del Congreso del partido. Por eso hoy, cuando vemos a los cubanos buscando desesperadamente los episodios viejos en YouTube o en paquetes de datos, nos damos cuenta de que ese humor sigue siendo la noticia de última hora. El juez de la tremenda corte hoy tiene otros nombres, pero sigue siendo la misma autoridad absurda, y Tres Patines sigue siendo el cubano de a pie que intenta vender un cartón de huevos por la izquierda para poder almorzar algo que no sea pan con nada. La dictadura intentó fabricar un humor oficial, programas ideológicos aburridísimos como San Nicolás del Peladero donde solo se podían meter con el pasado o con el imperialismo, pero el pueblo les dio la espalda porque el cubano sabe detectar la mentira a 1 kilómetro de distancia. El gran secreto del humor cubano es que es una verdad dicha entre carcajadas, es el arma que no necesita pólvora ni permiso del Ministerio del Interior para herir el orgullo de los dictadores. Hay que tener los pantalones muy bien puestos para hacer chistes sobre el número 1 en los años 60, cuando los fusilamientos eran el pan de cada día y el miedo era una neblina que lo cubría todo. Leopoldo Fernández y Bernabé de Varona fueron soldados de la risa, héroes anónimos que salvaron la salud mental de una nación que estaba siendo empujada al abismo de la seriedad militar. Fidel sabía que si el pueblo se reía de él, su poder se desmoronaba como un castillo de naipes, porque nadie respeta a un dictador que es el hazmerreír de la esquina. Por eso prohibió a Tres Patines y silenció a Chaflán, porque quería un país de zombis que solo supieran decir sí, comandante, y el humor cubano es el país del depende, del no me jodas y del ya veremos. Hoy, cuando vemos a los nuevos humoristas en las redes, a los muchachos que hacen memes desde el medio de un apagón de 12 horas, vemos que son los hijos espirituales de esa estirpe. La semilla que Fidel quiso enterrar bajo el concreto floreció en cada cubano que prefiere hacer una broma de su desgracia antes que ponerse a llorar. El chiste que Fidel no pudo encarcelar es la idea de que ellos son pasajeros, un mal rato en la historia, mientras que nuestra alegría y nuestra capacidad de burlarnos de la muerte son eternas. Eso es lo que los vuelve locos allá en Punto Cero, ver que después de tanto adoctrinamiento y tanta escuela al campo, el cubano sigue prefiriendo un chiste de la vieja guardia que una mesa redonda de esas donde hablan de la resistencia creativa. La retirada de estos grandes de la pantalla fue el inicio de la era del silencio oficial, pero también fue el nacimiento de la leyenda más grande de nuestra cultura popular. Tres Patines se volvió un símbolo de libertad en toda la América Latina, mientras que en Cuba su nombre se susurraba como un código secreto de hermandad entre la gente que no se tragaba el cuento de la revolución. Chaflán se convirtió en el mártir del choteo, el hombre que prefirió morir en la miseria de su tierra antes que dejar de ser el espejo de la calle. Ambos nos enseñaron que el humor es cosa seria,
que la risa es una forma de justicia divina y que no hay dictador, por muy largo que sea su historial de crímenes o muy afilada que tenga la bota, que pueda sobrevivir al juicio final de un pueblo que ha aprendido a reírse de él en su propia cara. Así que, caballero, la próxima vez que te rías de un meme o de un chiste sobre la cúpula que hoy tiene a Cuba sin luz y sin comida, recuerda que estás haciendo un acto revolucionario de verdad, del de verdad, no del que te cuentan ellos. Estás honrando la memoria de Leopoldo y de Bernabé, estás manteniendo vivo el gran secreto del humor cubano que es la llave de nuestra futura libertad. Fidel Castro se murió con la rabia de no haber podido entender cómo, después de tanto control social y tanta fiana en la calle, el cubano seguía teniendo esa salida inteligente y esa respuesta rápida que lo dejaba a él y a sus generales como unos tontos de capirote. Ese es nuestro triunfo final, ellos tienen el poder, pero nosotros tenemos la gracia, ellos tienen las armas, pero nosotros tenemos el chiste que nunca pudieron, ni podrán, encarcelar por mucho que lo intenten. Gracias por quedarte conmigo en esta descarga de historia y de risa amarga, porque en Cuba la risa siempre ha sido el escudo contra el dolor. Si te criaste escuchando la tremenda corte a escondidas o si tu abuelo te contaba las historias de Chaflán con los ojos brillando de nostalgia, comparte este vídeo con tu gente para que el silencio no gane la pelea. Vamos a seguir recordando a los grandes, a los que nos enseñaron que Cuba es mucho más que un sistema fallido. Cuba es una carcajada libre que vuela por encima de todas las rejas de la Combinado del Este. Patria y vida, mi gente, y que nunca nos falte el choteo, porque el día que dejemos de reírnos de esos payasos con grados militares, ese día habremos perdido la patria de verdad. La verdadera cubanía no está en la constitución de ellos, está en la lengua de tres patines y en la mueca de Chaflán, en esa capacidad de encontrarle la vuelta a la desgracia y convertirla en una victoria moral sobre los que nos quieren ver tristes y derrotados. El choteo es nuestro pasaporte a la cordura, es el lenguaje universal que une al cubano de Yalea con el cubano del Cerro. No permitas que te quiten la risa, Asere, que eso es lo único que ellos no pueden confiscar ni ponerle sello de propiedad del Estado. La historia de Cuba se escribe con sangre, sí, pero se sobrelleva con humor, y ese es el gran secreto que los Castro se llevaron a la tumba sin poder descifrar. La risa es libertad, y mientras nos sigamos riendo de ellos seguirán siendo los perdedores de esta historia larga y triste que ya está llegando a su final. Nos vemos en la próxima, caballero, con más verdades que pican y más chismes que aclaran el panorama de lo que nos tienen oculto. Mantén la chispa encendida y no dejes que el apagón te llegue al alma, que la luz de la risa es la única que no depende de la Unión Eléctrica Nacional. Patria y vida y que viva el choteo cubano por los siglos de los siglos.